palabra de hoy es para enseñarnos, para reprender, para corregir nuestros desacuerdos con Dios, para instruirnos, para hacer justicia con la presencia de Dios que portamos y corregir esos desacuerdos con la única finalidad que nosotros podamos portar esa unción, que estemos preparados para toda buena obra y decirnos cómo funciona realmente el reino de Dios. Nos han enseñado un Dios muy lejano, un evangelio muy lejano, un evangelio muy suave. Y ese mismo evangelio y es el que debemos predicar. Ese evangelio es el evangelio de la palabra de Dios, porque Dios nos ama con un amor de Padre. Y ese evangelio de Jesús es el evangelio del arrepentimiento. Dígale al que está al lado: arrepentimiento. Es el evangelio del arrepentimiento. Amén. En el evangelio de Mateo, en el capítulo 20, del 1 al 16, que vamos a ver hoy, hay una historia contada por el propio Jesús, basada en un dueño de una finca y el cómo él manejaba sus negocios. Y nos explica cómo él iba en el proceso de contratar a aquellos obreros, aquel personal que necesitaba para hacer los labores del campo. Él iba a la plaza del pueblo, dice que iba a la plaza del pueblo para que contratar y que viniesen a trabajar a su finca. Jesús usa la analogía para enseñar el reino de los cielos. Jesús usa esta analogía para explicarnos a nosotros en este siglo cómo es el reino de Dios. Algunos fueron contratados muy temprano, por la mañana, casi saliendo el sol. Otros al mediodía y otros al final de la tarde. Pero al pagarles, Jesús les dio a todos el mismo pago. Los que llegaron primero se molestaron. Y el dueño les dijo: ¿no acordamos un salario? ¿Acaso no tengo derecho de hacer con mi dinero lo que yo quiero? Esta historia nos lleva a entender cómo es el pensamiento o cómo funciona el reino de Dios y cómo funcionamos nosotros como simples mortales. ¿Cómo funcionamos nosotros? Los que llegaron primero se molestaron. Y esa molestia significa el comportamiento del ser humano. Esta historia nos lleva a entender lo escaso que estamos de conocer el reino de Dios. Porque el reino de Dios no funciona con una lógica humana, sino que funciona con la infinita gracia de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Los obreros de la viña, y ya vamos a leer el pasaje, en la historia que Jesús nos cuenta, nos dice la forma como le gusta a Él trabajar el reino de los cielos. Cómo maneja Él por soberanía de un rey su justicia, su gracia, que por demás es abundante. Diga abundante. El evangelio, según Mateo, fue escrito, para ponernos en contexto, para poder hablarles a algunos judíos, a una audiencia principalmente judía, mostrando que Jesús es ese Mesías prometido, es ese Mesías que esperado por todo el pueblo judío. Y vamos a leer la palabra, y quiero leerla desde allá. Los que están en control, que me pongan los versículos
Mateo 20 del 1 al 16. Vamos a leer en secuencia, tal cual como aparece. Porque el reino de los cielos, algunas versiones dicen es semejante, parecido. Otras dicen es como, para dejarle al lector la interpretación de lo que quiere transmitir. Es semejante a un hombre padre de familia, y especifica, es un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. En el versículo 2 dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. El denario era el pago justo que se le hacía por un día de trabajo en esa época. En el versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. El versículo 4 dice que y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y estos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y en el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? El versículo 7 dice, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Grábense esto, nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Miren que acá hay un tema. No le dice te voy a pagar un denario. Porque sería una locura decirle a estos hombres te voy a pagar un denario. Pero sí se los dijo a los primeros que contrató. Seguidamente dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. El versículo 9 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto recibió? ¿Cuánto recibió? Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto recibieron? Un denario, lo que les había prometido. Y al recibirlo murmuraban. ¿Qué hicieron? Murmuraron contra el padre de familia. Y quiero que se grabe eso en su subconsciente. La gente que se cree que Dios ha sido injusto con él, murmura contra Dios. Porque dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Grábense eso allí. El 12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y las has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor de todo el día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Le plació al dueño de la finca pagarle un denario. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Pregunta el dueño de la finca. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Dice el dueño de la finca. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos son los escogidos. El Evangelio según Mateo fue escrito para hablarnos a nosotros.
tiene una vigencia extraordinaria en estos días. Pero hay una connotación para entender lo que va a venir, que necesitamos retroceder un capítulo o a finales del capítulo anterior, en Mateo 19. Y encontramos un momento clave en la historia para entender lo que hoy Dios nos quiere hablar a nosotros. Fue el momento cuando Jesús se encuentra con un joven judío, rico, y que cumplía cabalmente toda la ley. Pero este no estuvo dispuesto a renunciar a sus riquezas por seguir a Jesús. Vemos cómo Jesús hace esta analogía para explicarle a sus discípulos cuál fue el trato que hizo con este joven rico. Porque fue evidente que no tenía ninguna disposición. Ante esta escena, un Pedro que lo vio con el corazón abierto le pregunta al Señor: ¿y nosotros, los que hemos dejado todo, qué recibiremos? Una pregunta bien interesante, ¿verdad? Y esta pregunta nos da una revelación inquietante, pero muy sincera de parte de Pedro. Él tenía una expectativa. Él esperaba algo a cambio de lo que hacía. Pedro, la actitud de Pedro representa al ser humano de hoy. Lo que el ser humano cree que es justicia a cambio de lo que nosotros mismos le entregamos al Señor. Cuando el Señor nos hizo justo, no nos dio la vara de justicia, pero aún así nos creemos con la vara o el derecho de hacer justicia en nuestro propio conocimiento. Pero hay una respuesta en ese capítulo, con esa conversación con Pedro de Jesús. Y Jesús les dice: recibirán tu recompensa. Y es el momento cuando cuenta esta parábola con una corrección para ellos y para todos nosotros. No se trata de cuánto hacemos ni cuánto tenemos, ni cuánto estamos dispuestos a dar, sino de la madurez y la disposición que tengamos en nuestro corazón. Depende de nuestra disposición de lo que le vamos a entregar a Dios. Si el joven rico hubiese tenido un corazón dispuesto, un corazón que amara a Jesús más que sus posesiones, habría recibido una invitación de seguir al Maestro. Por eso él hizo enfáticamente esa pregunta: anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Había un obstáculo para cumplir el propósito de Dios en la vida del joven rico. Y la pregunta es: ¿cuál es nuestro obstáculo? Muchos interpretan este pasaje como si Jesús estuviera en contra de los bienes y las riquezas. Pero no es así. Hasta hoy le va a llegar ese entendimiento, o ese mal entendimiento, porque se lo voy a probar bíblicamente. El problema es cuando los bienes y las posesiones ocupan el lugar de Jesús, cuando ocupan el lugar de Dios, cuando a los bienes y posesiones le damos un nivel superior a Dios. Y en este contexto de fe que Jesús nos está exigiendo, dice
Y yo me imagino que ellos estaban en las puertas de la ciudad, porque el capítulo anterior trataba de que Jesús se le estaba predicando a la gente y se acercaron unos niños, pero ya iba saliendo y le decía: Señor, vamos. No, deja que los niños vengan a mí. Pueden leer el capítulo y lo van a entender. Y me imagino que él hablaba y él predicaba y él enseñaba con lo que estaba viendo, con las cosas que tenemos en la mano. Y como estaba a la salida de la ciudad, habían unas puertas que se llamaban las agujas. Las puertas se llamaban agujas. Y estaba en ese momento entrando y saliendo camellos, en una situación muy incómoda, porque entraban los camellos cargados de mercadería y era incómodo que los camellos pasaran entre las puertas de la ciudad. Y en este contexto dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja o puerta de la ciudad que un rico como este entre al reino de los cielos. Porque humanamente es imposible entrar al reino de Dios cuando el primer lugar se lo das a los bienes y a las riquezas. Dios no rechaza la riqueza, rechaza la idolatría a los bienes y las posesiones. Jesús busca corazones. Él busca corazones dispuestos que lo amen, que le sigan en todas las cosas y en todos los caminos. Aquellos que están dispuestos a todos, incluso a poner primeramente a Dios y su justicia. Porque ellos pueden entender que su prosperidad no proviene de sus bienes, sino de la mano de Dios. Dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será una añadidura. Él está buscando gente como nosotros. Jesús, cuando tú primeramente pones tu mirada en Dios, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene para ti por añadidura. Tómalo, recíbelo en el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan de José de Arimatea que hablamos la semana pasada? Era un sacerdote, un hombre rico, así como Daniel. Claro, dígale: sí, yo soy rico. Claro. ¿Sí? Un hombre rico que tenía mucha influencia. Diga: influencia. Era un hombre que usaba la influencia y el poder del dinero, y de paso era miembro del Sanedrín. José de Arimatea usó su influencia para pedir el cuerpo de Jesús, y no tengo dudas que lo ayudó financieramente, porque tener una tumba en aquella época era para ricos. Y Jesús recibió de José de Arimatea el sepulcro para honrarlo como un rey. Jesús necesita hombres y mujeres levantados como columnas financieras. Pero mucha gente ama más al dinero que al propio Dios. Y hay mucha gente que ama tanto el dinero que Dios no se los puede dar porque se pierde. Hay más arrogantes pobres que ricos. Podríamos mencionar muchos más hombres de reino, hombres ricos de reino, pero quedará para el discipulado. Dales una galletita para que se engancha. Así que los hombres de influencia estamos para servir a Dios. No nos da a nosotros la influencia para gloriarnos nosotros mismos. No nos da la riqueza para llenarnos de lujos, sino para compartirlos con el reino de Dios.
Y no se trata, mire, nos enseñaron un evangelio que dice, si eres rico tienes que vender todo porque no entrarán al reino de los cielos. ¡Mentira! Es una mentira. Porque Jesús caminó entre ricos y les sostuvieron el ministerio hasta la sepultura. Dice que para los ricos les hacía difícil tener un lugar, una tumba. Imagínate lo cara que era. Porque eran tumbas cavadas en piedras y había que ir cincel y martillo hasta lograr dentro. Los que han tenido el privilegio de ver eso se asombrarán de cómo en esa época podían hacer un sepulcro. Y ya conocido el contexto bíblico, volvemos a nuestra historia de hoy. En tiempos de Jesús era común que los dueños de tierra fueran a la plaza a contratar trabajadores por día. Eran jornaleros. Y aún en esta tradición, en la actual, existe eso. Si usted va a los pueblos de aquí del Ecuador, los trabajadores que están sin trabajo van a la plaza y ahí vienen los dueños de finca a contratarlos. Ya se convirtió en una tradición milenaria. El salario justo para la época era de 1 denario. No hay ninguna injusticia en la palabra de Dios, en lo que está escrito. 1 denario por un día completo. Así que Jesús usó este ejemplo en la vida real, en tu vida propia. En esta historia, Jesús sorprende a todos al decir que el último recibió el mismo pago que el primero. ¿Qué hombre rico haría eso? Ninguno. Pero así se maneja el cielo, el reino de Dios. Y se los voy a probar hoy bíblicamente, como todo en este altar. Esta parábola nos introduce a cómo es ese estilo del reino. Dios es justo, amén. Pero también es generoso, ¿verdad? Y su generosidad muchas veces sobrepasa nuestra lógica humana, ¿verdad? Porque humanamente no podemos entender un Dios. Pero así es tu papá. Así es papá. Todo tiene un motivo. Pero humanamente en nuestra forma de pensar es imposible. ¿Cómo entra esta lógica? Si el tipo llegó de último, ¿cómo le va a pagar primero? ¿A qué se refiere esto con justicia? ¿Qué justicia es esa? ¿Cuál es esa justicia? El reino de los cielos es semejante al dueño de una viña, que es padre de familia y que sale a trabajar y busca obreros en 5 momentos distintos del día. ¿A quién se le ocurre ir a buscar un obrero que no le hace falta? Diga a Dios, porque Él me ama y me busca. Muy de mañana, era alrededor de las 6 de la mañana. La hora tercera que dice la palabra eran como las 9, 6, primera hora del día, cuando sale el sol, más 3 horas son 9. La hora sexta, alrededor del mediodía. Esto va a costar editarlo, pues. A la hora novena, 3 de la tarde. Y este hombre fastidioso se va todavía a la 11, a las 5 de la tarde, cuando ya sabe que va a opacar el sol, y sale a buscar más gente a la plaza. Yo sé que a algunos ya se les está revelando lo que voy a decir.
Esto nos está diciendo algo a nosotros. Nos está diciendo que el reino de los cielos existe. Un continuo llamado de Dios a nosotros, a las personas, en diferentes etapas de nuestra vida. Dios nos está llamando. Algunos responden desde temprana edad, otros desde la madurez, y algunos incluso en los últimos momentos. Yo soy uno de los que salió a las 6 de la mañana y no estaba en la plaza, estaba durmiendo. Y él me recogió como a la hora, como el mediodía, porque había amanecido, la cabeza volada en esa vida. ¿Dónde estabas tú, Daniel? ¿En qué hora? ¿A qué hora estabas tú en la plaza? No te vi a esa hora, te vi más tarde. Los personajes principales de esta historia que les vengo a contar hoy de parte del Señor. El dueño de la viña es Dios. La viña, el reino de Dios, el reino de los cielos. Los obreros, pues nosotros. El jornal es tu servicio. Es tu servicio como las bienaventuranzas de Jesús en la tierra. Habíamos hablado que las bienaventuranzas eran el perfil de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y si usted quiere profundizar en eso, váyase a YouTube, en el capítulo anterior está, lo puede ver. Y profundiza ahí y me regala un like. Me ofrenda un like, me digo. Me ofrenda. Ahí no. Hay unos que son tan tacaños que ni se ofrendan el like. ¿Pero qué es el denario? El denario es la recompensa que todos recibiremos para ir a la vida eterna. Si es para Dios, díselo fuerte. El Señor sale a contratar durante toda nuestra vida. Yo no sé dónde estaba usted en la plaza a las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana. Yo no sé si usted lo contrataron a las 12 o atendió el llamado de Jesús a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde. Pero Jesús nos está llamando. Yo no sé en qué etapa de su vida está usted, pero los primeros se quejan. Señor, yo tengo más tiempo sirviéndote aquí en la iglesia. Yo he sido presidente de tantas corporaciones evangélicas en este país. Yo desde que nací he sido cristiano y estoy sirviéndote. Y a ese que acaba de llegar recibió ayer la misma paga que me das a mí. ¿Le hace sentido esto? Muchos dicen conocer a Dios, conocer la palabra de Jesús, pero no están dispuestos a seguirla, a obedecerla, y tampoco menos a hacer la voluntad de Dios. Murmuramos, criticamos. Usted no sabe, aquellos hermanitos que nos visitaron por primera vez hoy quizás estén en un mes predicando en este altar. ¿Por qué no? El libro de Lucas, capítulo 23, del 39 al 43, se los parafraseo. Que uno de los criminales colgados junto a Jesús en la cruz se burló de Jesús. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti, no salvas a nosotros. Pero el que estaba, el criminal, dice la palabra, el criminal, no era el angelito que estaba del otro lado, no, el criminal que estaba del otro lado protestó y le dijo al otro criminal. Este es un tema entre bandas, ¿no?
criminal con otro, y en medio Jesús. Nosotros merecemos morir por cada uno de los crímenes que hemos cometido. Pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús, le dijo él a Jesús. ¿Quién le dijo? El criminal, diga conmigo, le dijo el criminal. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y este sí que había llegado casi, mira, este criminal llegó a la plaza cuando yo el camión estaba saliendo con los últimos y salió corriendo. Dijo: Jesús, espérame, perdóname. Jesús, acuérdate de mí. Frenó el camión y Jesús le dijo: móntate, que también te voy a dar un denario. ¿Ah? También te voy a dar un denario. La vida eterna. Jesús dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió en la mañana a contratar obreros para su viña. Usted lo puede entender. Dios sale todos los días a recordarte: hey, Juan, Luis, Carmen, María, José, ven a mi reino, ven a mi viña y te daré la vida eterna. Nos está diciendo a nosotros. Yo no sé si tú naciste. Hay muchos que dicen: yo nací del Evangelio. La pregunta es: ¿cuándo aceptaste a Jesús en tu corazón? ¿Y cuándo naciste de nuevo? No dice la palabra que hay que nacer del Evangelio. Dice que si reconoces a Jesús como tu único y suficiente Salvador, serás salvo. Y dice que de ahora en adelante, si crees en Jesús, mi hijo, que murió en la cruz, eres mi hijo. Eso dice la palabra. Tú no llegarás a las puertas del cielo diciendo: aquí estoy, yo nací del Evangelio, porque mi abuela fue evangélica, mi pastor fue pastor, mi papá, mi mamá, mis tíos. ¿Y tu hija? ¿Y tu hijo? No te vi en la plaza. Fui muchas veces a la plaza a buscarte y no estabas. Y a lo mejor de arrogante dice: en los asuntos de mis padres me conviene estar, porque sabe mucha Biblia, pero no conoce a Jesús, no conoce el reino de los cielos. ¡Pac! Se cierra la puerta y no entras. Jesús toca un tema muy profundo. Dice la palabra que el dueño de la finca responde a los inconformes. Diga: inconformes. ¿No puedo hacer lo que quiero con lo mío? A ver, Dios está diciendo: ¿no puedo hacer yo con mi reino lo que yo quiera? Número 2. ¿Acaso yo y mi reino no lo manejo como me place? ¿Soy el rey o no? Y 3. ¿O es tu ojo malo? Mira lo que les dice: ¿o es tu ojo malo porque yo soy bueno? Y aquí coronamos el servicio y usted aprendió todo lo que tenía que aprender esta semana. Jesús toca un tema profundo. Nuestro concepto humano de justicia versus la bondad y la gracia sobrenatural de Dios. Agárrase la silla ahí. ¿Sabe lo que dice? Significa la palabra
bueno en griego significa agathos con H. Significa bondad, generosidad, virtud y moral. ¿Saben lo que significa en griego la palabra ojo malo? Se lee, ni sé pronunciarla, poneros o poneros, no sé. ¿Sabe qué significa? Envidia, malicia, hacer juicio injusto. ¿Es tu envidia, tu malicia y el hacer tu juicio injusto el que va a decidir lo que Dios debe hacer y si Dios es bueno o no? Eso es lo que quiso decir ese versículo. ¿Es tu reproche? ¿Es tu envidia? ¿Es tu injusticia la que le va a señalar a Jesús y le va a decir como injusto? Porque nos dio la vida eterna, aquellos que apuradamente llegamos casi que nos deja el autobús en la plaza. Vayas a llamar tú injusto al Señor porque el criminal que estaba ahí en la cruz le dijo: hoy estarás conmigo en el cielo, y no trabajó pero nada. Los primeros obreros no se alegraron de que otros fueran bendecidos. Ellos querían más bendición para ellos. Y eso es poner tus ojos en los bienes materiales, como el rico, el joven rico. Dame lo mío. Ellos se entristecieron, estaban tristes, se quejaron porque otros recibieron lo mismo llegando después. Su enfoque no estaba en la fidelidad de Dios. Su enfoque estaba en la comparación que hacemos con otros. Déjese de comparar con otros. Esto nos recuerda el consejo de Proverbios 14:30 que dice, ponlo en pantalla: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Wow. Eso hace la envidia. Te da cáncer de huesos. Pero si tienes un corazón apacible, tendrás músculos. También vemos en Santiago 3:16 que dice: porque donde hay celos y contención o contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa de Satanás. Agregó: donde hay pleito y contienda, no está Dios. Cuando servimos al Señor con un corazón contaminado por comparaciones o competencia, perdemos de vista la gracia que nos alcanzó. Podemos portar la gracia, podemos portar la unción, pero al momento de compararnos la perdemos. Se pierde, se diluye. Miren ese pastor, este acaba de llegar y ya está cantando en el altar. ¿Y eso es tu problema? Así es el reino de los cielos. ¿Y cómo quieres tú que administre yo la iglesia? ¿Con distinto, como dices tú, con tu ojo malo o con la bondad de Dios? Aleluya. Alábalo si puede. Alábalo con fuerza. Dios no se rige por méritos humanos. Él ve tu corazón. Así está escrito en Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, que dice: no es cuánto trabajaste,
sino quién te llamó a servir en su reino. No es la cantidad de esfuerzo que tú hagas, sino la fidelidad a quien te llamó. La fidelidad de quien te está llamando. ¿Quién te está llamando a ti? Pero ¿cómo podemos aplicar todo? Está bien eso, pastor, ya lo entendí todo, pero ¿cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo hago yo eso? Vamos a poner cómo lo hacemos en el trabajo. Tal vez llevas unos años en la empresa y ves que alguien nuevo fue promovido primero que tú. ¿Te quejas? ¿O das gracias a Dios porque sigue bendiciendo a otros? ¿Qué haces tú? ¿O porque ves cómo le pagan a uno y a otro no? Y entonces como te pagaron a ti y el otro no fue bendecido, ¿qué haces? ¿Vas y le echas en la cara que a ti sí te pagaron? ¿O vas y vas a tu casa a orar en un rincón pidiéndole al Señor misericordia para que le paguen al que no recibió dinero? ¿Qué haces tú? Eso es lo que debemos hacer todos los cristianos. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Y no le estoy diciendo algo que me lo inventé, es porque lo vivo. O solo le pasa a los que van a la iglesia de la esquina, no nos pasa a nosotros. Pero ¿cómo aplico esto en mi familia, pastor? Mientras valoramos en la casa quién hace más. Mira a tu hermana que sí hace, tú no haces nada. Desordenado. A veces vemos y gloriamos más a los hijos que hacen algo que a los que están frustrados y no hacen nada. Y no te ocupas porque no lo hacen. A veces nos enfocamos en aquellos que siempre cumplen, valoran más, cumplen más la meta y no nos ocupamos del que realmente nos necesita. No se trata de quién cumple el mejor rol, sino ocuparnos de por qué el otro no lo hace. Dios mira tu corazón. No se trata de cuánto haces por tu familia. No saben cuánto hago yo por esta familia, que hago esto, que hago aquello, y mira cómo me tratan, que la comida está fría. Y ¿cuántas veces no hemos escuchado eso? Dios mira el corazón. Él no busca el esfuerzo que tú haces, el vacío, sino la fidelidad que tienes con Él. Jesús nos mostró el camino al reino de la bienaventuranza, ¿verdad? Y ese mismo espíritu, esas son las mismas cualidades que debes tener tú. Pregúntate, pastor, ¿cómo puedo yo ser un buen cristiano? Dijo, anda a la bienaventuranza, anda a léete el sermón del monte. Y responde, yo hago esto, yo hago aquello, mi vida está aquí, hago esto, ¿sí o no? Me falta aquí, me falta allá. Es una relación continua con Dios. No soy yo que te lo voy a decir. Tú me llegas, pastor, quiero ser un buen cristiano. A ver, ven acá, mija, siéntese aquí conmigo. A ver, lee aquí. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Usted es pobre de espíritu? Me falta. Entonces trabaje ahí. No siga para el otro. No vaya a la segunda bienaventuranza hasta que no pase esta. ¿Usted quiere saber si usted es un verdadero hijo de Dios? Vaya a la bienaventuranza. Ese fue el primer discurso del Señor. En la primera prédica se la dijo a la multitud: bienaventurados. Hay 10, ¿verdad? ¿Cuántas bienaventuranzas hay? Solo nos puso 10. Trabajen en esas 10 y le va a ir muy bien. Porque el reino de Dios no se gana por mérito. Se gana con un corazón rendido al Señor. Ya me hicieron señas. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿La vivimos así, como bienaventurados? ¿O lo vivimos y no vamos a la plaza? Ni siquiera vamos a la plaza. ¿Sabe qué es la plaza?
¿Alguien podía decirme qué era la plaza? ¿A dónde va Dios a buscar a la gente? La iglesia. Es aquí donde el Señor viene a buscar los obreros de su viña. Y dice: oye, mira, los sembradíos están blancos, ya es hora de cegar. ¿Y qué dice? Los obreros son pocos. No hay suficientes obreros. En la vida de la iglesia es fácil caer en esas comparaciones odiosas y rivalidades. Pero Santiago 3:16 nos recuerda que donde hay celos y contención, también hay perturbación y división, y toda obra del enemigo. Cuando servimos a Dios desde nuestro corazón, somos los primeros que tenemos que llegar. Somos los primeros que debemos entender que la adoración es parte no de un servicio, no es la introducción. Esto es un chiste de un amigo que teníamos allá donde no somos nosotros, ¿no? Él no entendía mucho de esto, ¿no? Entonces mi cuñado lo invita a la iglesia. Entonces le dice: vamos, que tenemos un servicio especial. Y vimos al hombre llegar, y después no lo vimos más. Y al día siguiente le pregunta: mire, ¿por qué no fuiste? No, yo sí fui, pero yo me fui cuando terminó de tocar el conjunto. Y así vemos a veces muchos nosotros, vemos la adoración como el grupo, como los teloneros, como el grupo que abre el servicio. Y saben, por experiencia, los verdaderos milagros que yo he visto, Dios los hace en su adoración. Les recuerdo, a las 11 comenzó la adoración. Lleguemos temprano, porque ya son las 6 de la tarde en la plaza. Jesús dejó muy claro cuáles eran esas cualidades que nos distinguen a nosotros como verdaderos ciudadanos del reino. No de la grandeza humana, de lo que tengo, de lo que exhibo, sino de corazones hermosos, humildes, quebrantados, mansos, misericordiosos, limpios, hambrientos de justicia. Se me escapó uno. ¿Somos nosotros así? ¿Somos humildes? ¿Nos quebrantamos? ¿Somos mansos? ¿Somos misericordiosos? ¿Somos limpios de corazón? ¿Hambrientos de justicia? ¿Son estos o a estos a lo que Dios honra? Porque reflejan su carácter, predican, mostrando el amor de Jesús sin pronunciar una palabra. Enseñaba temprano a los del discipulado presencial a las 9 de la mañana aquí, y les decía: ¿qué vamos a hacer con la gente cuando venga? Le decimos: bienvenido, gracias por venir, nos vemos el domingo que viene, o los vamos y los abrazamos. Y le dice: bienvenido a casa. O hacemos como en el hotel: señor, cruce por aquí, ahí va a estar el ascensor, o prima número 5, y está su habitación, ahí está la tarjeta, buenos días. O vamos y les decimos y le contamos las aventuras de Next, que es el próximo paso de la casa, para que conozca la visión, la misión de la casa. ¿Cómo nacimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué evangelizamos así? ¿Por qué somos una iglesia de discipulado? ¿Por qué queremos enseñar a la gente?
abracemos a los que nos visitan, porque a ellos le plació al Señor que vinieran a esta casa. Usó a alguien para invitarlos a la casa. Porque alguien le dijo: venga a esta casa, porque allí está Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios no está en todas partes. Porque la palabra dice: donde hay división, donde hay contienda, donde hay pleito, ahí no está la presencia de Dios. Como iglesia estamos llamados a cultivar el corazón de nuestros hermanos, a vivir y a servir con una actitud de modelar a Cristo. Que el Espíritu de Dios sea quien predique y quien hable. La iglesia debe ser un espacio donde la gracia de Dios gobierne y no el hombre. No fuimos llamados a competir. No fuimos llamados a ser los primeros. Fuimos llamados a ser los últimos, a lavar los pies, a bendecir a mi hermano, a visitar al enfermo, al quebrantado, a orar por el que está enfermo, a llevar comida a las mesas del necesitado. No fuimos llamados a competir, a edificarnos, a agrandecernos nosotros mismos. Aquí está el reino de papá. Lo más valioso es el carácter transformado. Es un reino donde lo más valioso eres tú, transformado. Dile al que tienes al lado: ¿eres transformado? Ahora dile: ¿me ves cara de transformado a mí? Ay, Dios mío. Dios no nos llamó a competir entre nosotros, sino a edificarnos unos con otros, ¿verdad? Edifícame. Él ve el corazón. No es cuánto hiciste, sino con qué actitud lo hiciste. Alabado sea Cristo. Alábalo si puede. Dios mío. No se trata de tu esfuerzo, sino de la fidelidad del dueño que viene a la plaza a buscarnos. Siempre está allí. Estará Luis aquí. Ya la agarré con Luis. Estará Pedro, estará José, estará Abel, estará Daniel. Ay, yo vengo más tarde. Ese viene, debe estar dormido. Ese le salió toque anoche, seguro. Yo vengo más tarde. Los amos saben que sí. Pero una de las cosas que Dios, le pedí siempre a Dios, es poder predicar de esta manera. El evangelio no es para aburrirnos. Párese, siéntese, párese. Es para que usted lo entienda. Y después que lo entiende, va a adorar a Dios con todo su corazón. Después que usted entienda lo que yo entendí, usted va a levantar sus manos al cielo y no le va a importar quién está al lado. Apártate porque voy a danzar. Apártate porque voy a adorar a Dios. El evangelio es para entenderlo, para vivirlo y para aplicarlo. Amén. No servimos a Dios por las recompensas. Nos alegra ver a mis hermanos bendecidos. Podemos confiar en el dueño de la finca. Él quiere lo mejor para ti. Él te va a abrir camino. No hay manera que fracases porque tú vas en el nombre de Jesús. Pero si estás aquí ya adentro y estás trabajando, tienes gozo porque el jornal está garantizado,
no te importe si el jornal tuyo se paga exactamente igual que aquel que acaba de llegar. No te debe importar, te debe alegrar, te debe festejar. Renueva tu corazón al servicio. No le sirves a la iglesia, no me sirves a mí, le sirves a Jesús. Amén. Si es para Dios, dáselo fuerte. Vamos a pedirle a Dios que nos libre del ojo malo, de la malicia, del juicio injusto, de la envidia. No seamos piedra de tropiezo para nuestros hermanos. ¿Quieres unirte a la viña? Aunque seas la última persona del día. ¿Quieres unirte? ¿Quién dice amén? ¿Quieres unirte? ¿Quién dice amén? Ponte en tus pies, levántate ahí en su silla. Dice: yo me quiero unir. Levanta tus manos ahí al cielo y dile: yo me quiero unir. Dile allí: yo me quiero unir. Venga, muchachos, yo me quiero unir. Que está cayendo gotas. Están cayendo gotas. Wow. Yo me quiero unir. Gloria a ti, Señor Padre Santo. Edifiquemos el cuerpo de Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos y la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.